Soy un gran fanático de Ant-Man, y mucho antes de que la mayoría de ustedes supieran que es un Iron Man, yo ya estaba consciente del proyecto. El viaje del superhéroe a la pantalla inició en los 80s, y solo tomó fuerza en el 2003, así que se pueden imaginar que tanto esperaba el tráiler. Y aunque a primera vista me pareció algo genérico, entre más lo vi y más pensé en el hecho de que es posiblemente la primera vez que veamos un superhéroe en la gran pantalla que se dedica a este negocio precisamente por su hija, me di cuenta que la película tiene lo que más necesitaba: corazón. En el video original sobre Ant-Man abordé a Hank Pym, pero la película no hablará exclusivamente sobre él. Hoy es el momento de que descubramos quiénes son Scott y Casey Lang. Scott y Casey debutan en el mundo de las historietas en el año 1979. Scott era un experto en electrónica, sin embargo su trabajo no era suficiente para mantener a su familia, y Lang decide dedicarse al hurto. Atrapado por la policía, nuestro héroe es enviado a prisión, y aunque es liberado antes de tiempo por su excelente comportamiento, su esposa se separa de él. No mucho tiempo después, su hija Casey es diagnosticada con una seria condición cardíaca, y la única doctora que puede ayudarla fue secuestrada por el dueño de una compañía que padecía una condición similar a Casey. Desesperada por salvar a su hija, Scott opta por un último robo. Entra al laboratorio del Dr. Henry Pym, el hombre hormiga original, y toma su uniforme y partículas Pym, creyendo que esta es la única manera de rescatar a la doctora y salvar a Casey, y decidido a entregarse a la justicia tras salvar a su hija. Lang derrota a Cross y rescata a la doctora Sondheim, quien logra tratar a su hija, pero a la vida de Scott Lang todavía le hacía falta otro milagro. Resulta que Hank estaba consciente del hurto, e impresionado con su actitud le permite quedarse con el traje, siempre y cuando use sus nuevos dones para la justicia. Durante su tiempo como Ant-Man, Scott se reúne y colabora con muchos héroes y se gana un lugar en la mansión de los Vengadores, donde él y Casey viven felizmente. Pero este es el mundo de las historietas, y puede que Marvel sea Disney, pero los finales felices son solo para las princesas. Como resultado del colapso mental de la Bruja Escarlata, uno de sus compañeros Avengers regresa a la mansión. Lo que todos esperaban fuera una reunión feliz con Jack O'Hearts se vuelve una tragedia cuando Jack se detona y asesina a Scott. El tiempo pasa y la gente crece, y en una época más cercana a nuestro presente, un misterioso viajero del tiempo se encuentra con Visión, otro robot de la dinastía Ultron. Los restos de Visión le explican al autodenominado Iron Lad de la existencia de un programa de respaldo vengador, un grupo de personas relacionadas a los Avengers, que pueden convertirse en sus sucesores. Iron Lad usa la lista para crear su propio equipo, los jóvenes Vengadores. Casey, ya un adolescente, se entera de la aparición de los nuevos héroes y llevada al límite por las constantes tensiones con su madre y padrastro, decide unírseles. Ella y otra chica interesada, Kate Bishop, llegan a la abandonada mansión de los Vengadores, donde se encuentran al nuevo equipo. Las cosas se ponen algo agresivas y la llegada de los verdaderos Vengadores no ayudan en nada, y Casey súbitamente aumenta de tamaño drásticamente. Casey le explica a Iron Man que durante su infancia solía jugar con las partículas Pym de su padre, y Tony se da cuenta que la constante exposición a ellas le otorgó la habilidad de cambiar de tamaño. Así, con sus nuevas habilidades, Casey se convierte en la superheroína Stature. ¿Qué significa estatura? Porque ya saben, es grande. Sí, no es que sea el mejor nombre de la historia. El nuevo equipo no fue completamente apoyado por Tony y el Capitán, quien ya había perdido un joven compañero en el pasado, y no estaba dispuesto a arriesgar a nadie más. Pero terco como adolescente que se respete, el grupo se mantuvo firme y los jóvenes Vengadores darían mucho de qué hablar. Los caminos de Scott y Casey se tornaron bastante complicados, pero afortunadamente, como la muerte es una condición temporal en la ficción, a pesar de todos sus dolores, en el presente están juntos, y eso es lo único que importa. Scott y Casey son personajes cercanos a mi corazón, en gran parte porque Young Avengers es hasta el día de hoy uno de mis libros favoritos en el universo Marvel. Ambos tienen mucho que dar, y por mucho que quiera el buen Pym, tal vez darles a estos dos el protagonismo fue una gran elección. Si no has visto mi video sobre Hank Pym, el Ant-Man original y Ultron, te recomiendo que le eches un vistazo. Aclara mucho que tal vez aún no sepas. Y si tal vez lo que quieres es más superheroínas adolescentes, te recomiendo la reseña de Age of Spider-Verse número 2, que te mostrará una Spider-Woman como nunca has visto. Ya saben cómo es esto de YouTube. Pulgar, suscripción y compartan.